En un minuto vamos a estar viendo imágenes de Martín Sabatella, el titular del AFSCA, hablando justamente del fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno y en contra del Grupo Clarín. La Corte en el día de hoy anunció que, bueno, por 6 votos a 1 la ley de medios es constitucional. Vamos a aprovechar unos minutos antes de mirarlo y escucharlo a Sabatella para hablar con el doctor Horacio Minotti, abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Pablo, gracias. Bueno, 4 años pasaron desde la sanción de la ley hasta esto que es lo último que se esperaba, que era el fallo de la Corte. ¿Hay alguna instancia superior? Ciertamente hay instancias superiores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que regula las cuestiones vinculadas a libertad de imprenta o de prensa o de expresión. Pero en realidad los fallos de la Corte Interamericana sabemos que son de larguísima data y que no suspenden la aplicación de los fallos locales, con lo cual... Hoy está firme el fallo de la Corte. Hoy está firme el fallo de la Corte y no hay otra instancia. ¿Hay alguna instancia de apelación adicional? Ninguna. No. Se han terminado todas las instancias posibles en la Corte Suprema de Justicia. Ya le decía, mire, para que vea como ejemplo simplemente, el doctor Molineux O'Connor, ex ministro de la Corte Suprema, destituido por juicio político, está desde aquel entonces, en el año 2003, en que terminó su juicio político, esperando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, esos son los plazos. Esos son los plazos. Eso hace que los fallos locales no tengan impedimento para ser ejecutados, porque imagínense que sería un dislate que así fuera. Doctor, ¿cuál es el efecto inmediato en principio? Porque digamos son 400 páginas, creo, me imagino que no debe haber tenido tiempo de leer, por lo menos en su totalidad. Le pegué una leída superficial. Sí, superficial, pero bueno, o sea que la repasó. ¿Cuál sería el efecto concreto, inmediato de esta decisión de la Corte? En principio, no hay ninguna consideración sobre el plazo de desinversión y el juego sobre ese plazo de desinversión que generaba el tema de la vigencia de la medida cautelar. Con lo cual, hoy, con este fallo, termina el plazo. Se da por cumplido el plazo de desinversión y el Grupo Clarín debería presentar en lo inmediato un proyecto de desinversión. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues ya lo tendría que haber hecho y no lo hizo. Tendría que haber hecho. De hecho, digamos... O sea, no haberlo hecho implica que no quiso presentar su plan de encuadramiento desde el punto de vista legal. Exactamente. De hecho, usted decía recién 4 años y en realidad desde el vencimiento del plazo de adecuación pasaron 3 años completos. Con lo cual, creo que queda a criterio del organismo que dirige Sabatella, un plazo cortísimo, que no creo que exceda de una semana, para que Clarín presente un proyecto de desinversión, que entiendo, cualquier lógica indica que una empresa de ese volumen tendrá como un escenario posible ya trazado un plan para presentar, ¿no? Ante la posibilidad de que esto ocurriera. Preparado algún esquema, un plan B, porque ya hace semanas se venía comentando que los votos en la Corte no iban a alcanzar para el Grupo Clarín. Sí, esto era algo que ya era Vox Populi, que no venía bien la votación. No venía bien para Clarín. Y lo cierto es que, como todo fallo de la Corte, está bien diseñado el fallo. Siempre las bibliotecas en derecho permiten interpretaciones para un lado y para el otro. Pero lo cierto es que el fallo es poco objetable en términos jurídicos, en su análisis sobre el tema de la libertad de expresión, los derechos de libertad individuales, que casi no son regulables, y los derechos colectivos, que requieren una regulación estatal, el derecho de propiedad y la afectación mínima. Digamos, es un buen fallo. Doctor, está hablando Martín Sabatella, titular del AFSCA, a ver qué está diciendo en estos momentos. Tienen que ocupar el centro de la escena pública, tienen que poder elevar su voz, y en ese sentido, esta ley, que tiene esos dos grandes objetivos de generar nuevas herramientas comunicacionales y a su vez enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, que lesiona la libertad de expresión, hoy se puede aplicar integralmente. Hace pocos días celebrábamos los 4 años de la ley y todo lo que pudimos hacer en materia de generación, de fomento, de potenciar las nuevas herramientas comunicacionales. Celebramos las nuevas horas de producción de contenidos audiovisuales, celebramos la cantidad de señales, radios, canales, tanto del sector privado, del sector público, como de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, esas nuevas herramientas que se generaron al calor de la aplicación de la ley, que además generó directa e indirectamente más de 100.000 puestos de trabajo, y decíamos en esa celebración de los 4 años que había una sensación agridulce, porque el otro capítulo, el que tiene que ver con enfrentar las tendencias monopólicas, no se podía aplicar, y eso también lesiona la libertad de expresión. Bueno, hoy, con sinceridad, celebramos y estamos contentos de que empieza un camino donde a partir del día de hoy se aplica integralmente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, el objetivo de tantos años de debate y el objetivo de los legisladores de tener una herramienta para garantizar la libertad de expresión y para que no haya ese gigante tomatodo que yo describí muchas veces, que toma
gran parte del mercado y no permite que otros tomen la palabra, bueno, todos los objetivos de la ley hoy se empiezan a cumplir a partir de esta resolución. Y lo importante es que en la propia resolución de la Corte ratifica cada uno de estos aspectos, ratifica cada una de las cosas que veníamos diciendo. Yo creo que había quedado muy claro en la audiencia pública qué es lo que defendía cada uno que expuso ahí. Por un lado, el Estado defendiendo una herramienta para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad y la diversidad, y por otro lado, una empresa defendiendo pura y exclusivamente intereses económicos particulares. Y lo que es cierto, y hoy lo dice la Corte nuevamente, que ningún interés particular, que ningún interés económico puede estar por encima de los derechos colectivos, el derecho a la comunicación, el derecho a la información. Por lo tanto, ningún interés económico puede frenar la aplicación de una ley de la democracia que busca garantizar el derecho, este derecho al conjunto de los habitantes de nuestra patria. Por eso, digo, si uno mira y lee el fallo, se ratifican los 4 artículos cuestionados y además se ratifica la esencia de lo que nosotros veníamos planteando. Por eso, sinceramente, creemos que hoy es un gran triunfo, no solo de nuestro gobierno, es un gran triunfo de la democracia, es un gran triunfo del conjunto de los hombres y mujeres que en el conjunto de nuestra patria vienen trabajando para que esto sea una realidad desde hace muchísimos años. Así que ahora iniciaremos este trabajo en profundidad y continuaremos el proceso de adecuación que ya otras empresas estaban en marcha, ustedes saben, y ahora sí al conjunto de las empresas del país, porque el conjunto de las empresas del país tienen que cumplir las mismas condiciones, porque el conjunto de los hombres y mujeres que participan del mundo de la comunicación audiovisual tienen que tener las mismas reglas y nadie puede tener coronita, y acá entonces empieza una etapa nueva con la aplicación integral de la ley a favor de la libertad de expresión y a favor de ampliar nuestra democracia en nuestro país. Muchas gracias. Hola. Comenzamos con las preguntas. Ahí. Espera. Bueno, ahí escuchábamos las primeras partes, ¿no? O sea, la exponencia inicial, por lo menos, de Martín Sabatella, luego de conocida la ley de medios. Ahora iban a contestar preguntas, en realidad el fallo de la Corte, ¿no? La ley de medios ya hace 4 años que está, claro, pero el fallo de la Corte. Él decía, nadie tiene coronita, todos se van a tener que adecuar. Hay, aparte del Grupo Clarín, que fue el que interpuso esta causa judicial que llega al máximo tribunal, ¿hay otros medios que todavía no se encuadraron dentro de la ley? En el resto de las empresas que de un modo u otro encajaban en los requerimientos de la ley, han presentado sus planes de adecuación. Falta solo Clarín. Solo falta el Grupo Clarín. Me parecía importante, Pablo, si me permite, respecto de lo que decía recién el señor Sabatella, considerar alguna cosita más genérica respecto de la Corte, ¿no? Esta es la misma Corte a la que le hicieron manifestaciones en las escalinatas de tribunales, la señora de Bonafini insultó uno por uno a los miembros del tribunal, es la misma Corte a la que el jefe de gabinete llamó la justicia de M en su momento, y en este caso el fallo de la Corte, ecuánime, como debe ser un fallo de una Corte, favoreció al gobierno. Es la misma Corte que ha avanzado a lo largo de este proceso por el tema de la ley de medios también, con muchas decisiones que al gobierno no le gustó e intentaron violarla de todas las formas posibles. Bueno, es la misma Corte. Entonces, por ejemplo, es la misma Corte que abortó totalmente los cambios que se pedían para el Consejo de la Magistratura. Exactamente. ¿No? Hay que recordar esto. Esto fue hace 2 meses. Fue hace 2 meses, que provocó la ira furibunda del gobierno. Si aquella decisión de la Corte, si la Corte le puso freno al gobierno en un avance sobre el Poder Judicial y consideramos que la Corte actuaba en forma objetiva y ecuánime, claro, yo creo que ahora tenemos que considerar lo mismo. No es que según me guste o no el fallo, la Corte es independiente. Exactamente. Claro. Y digo, cuando la Corte otorgó en su momento, por ejemplo, la vigencia de la medida cautelar sobre este mismo tema de la ley de medios, ¿te acordás? El 6D fue en su momento. Ellos tenían preparado, el gobierno, un gran festejo del 7D y el 6D hubo un fallo que paró. Bueno, esa misma Corte era la que estaba siguiendo los mecanismos legales para llegar a este fallo. Por ende, hay que respetar el funcionamiento de las instituciones. El gobierno no reina, sino que comparte la administración con el resto de los poderes del Estado y tiene que respetar al resto de los poderes del Estado y a veces va a encontrar algunas soluciones que le convengan, como en este caso, y otras que no le convengan, como en el caso del Consejo. No lo quiero meter en cuestiones mediáticas puras, ¿no? Pero ¿qué es lo que debería ser
casi inmediatamente del Grupo Clarín? Porque también está la posibilidad de que haya ventas, no digo simuladas, pero ventas a personajes afines a los dueños de la empresa y que realmente todo quede dentro del mismo grupo, aunque tal vez con un paraguas diferente. Yo tampoco quiero hacer consideraciones nombrando grupos de medios, pero hay grupos de medios que han presentado su plan de desinversión y lo han hecho respecto de empresas, vendiéndole porciones de su grupo a empresas nuevas con personas integrando esas empresas muy afines a los dueños originales del grupo. Es decir, que la estructura jurídica cambia, pero en realidad el holding prácticamente no sufre modificaciones. Exacto, y el organismo que conduce el señor Sabatella avaló ese plan de desinversión un poco sui generis, donde a lo mejor el hijo del dueño original de los medios tenía una empresa nueva y que recibía una porción de ese grupo de medios. Bueno, acá yo creo, doctor, para cerrar, ¿no?, que hay que ver lo que falló la Corte Suprema, hay que leer el fallo y después hay que ver la aplicación del fallo, que son dos temas distintos. Sí, claro. Pero una cosa es que la Corte haya fallado de tal o cual manera, considerando que una ley que se trató en el Congreso es constitucional, y después hay que ver cómo la aplica el gobierno, si la aplica igual realmente para todos o si hay un tratamiento diferenciado. Bueno, ahí empezará una sucesión de causas. Si el Grupo Clarín presenta un plan de desinversión mañana, tratando de cumplir con los supuestos que presenta el AFSA, y al mismo tiempo es un plan similar al presentado por otros grupos de medios, pero a Clarín no se le avala, irá el Grupo Clarín de vuelta a la justicia para que le aprueben su plan de desinversión. O sea que ahí empezamos con otra guerra judicial. Es muy probable. O sea que, por eso le decía, esto no termina con el fallo de la Corte. Ahora pasamos a ver si el plan de desinversión que presente el Grupo Clarín o cualquier otro conforma al gobierno. Exacto. Y si el gobierno no lo conforma y le impugna el plan, cuando es un plan muy volvemos similar, a la justicia. Volvemos a la justicia. Doctor, un gran gusto. Muchísimas gracias. No, por favor. Ya seguimos.